Agora, seguimos com nossas palestras. Vou convidar o Rodrigo para falar um pouco com a gente. Bom dia. Es lo único que voy a hablar en portugués. Por lo tanto, concentración. Voy a hablar lento. A ver, primero, agradecer. Feliz de estar aquí. Siempre el apoyo a la enología brasilera es un honor para nosotros como marca, como casa. Somos más que una marca, es una casa. A nuestro fiel y representante Triano, que más de 20 años juntos, somos casi un matrimonio, no con Samuela, que todo quede claro, entre las dos empresas. Bueno, recojo varias informaciones de lo que acaban de exponer. Creo que es muy importante esta unión, el trabajo en conjunto, el compartir. Creo que hay una frase que aprendí de uno de nuestros representantes importantes de Ciudad Moró, de mis compañeros de AZ3 en España, que en un año crearon un eslogan que es simple, pero que refleja mucho, y es: juntos aprendemos más. Y yo acá en Brasil, aparte de los casi 20 años que llevo trabajando en Ciudad Moró, llevo ya desde el 2011 viniendo acá. Empecé una vez, hay años que he venido 3 veces al año, y he visto una evolución increíble. O sea, yo me recuerdo los primeros viajes con Antonio Ataíde en 2011-12, y que veíamos algo que estaba ahí en el sur, moviéndose un poquito, cuestionándose mucho, tiene un tinto blanco, espumante, en fin. ¿Y cuál era el rol de la madera? 2016, ya con la entrada de Samuel, venimos a la región. 17, vine acá, y no he parado de venir acá. Hay ocasiones que he venido 2 veces al año aquí, y me parece increíble. Increíble porque va todo muy rápido, desde que la viña se planta hasta que se procesa. Proceso normal, una viña plantada, 5 años. Acá 1 año. Si ya te descoloca completamente. Y no solamente teniendo vino, sino que hay un vino de calidad, un vino que te permite interpretar, proyectar, crear, en fin, varias cosas. Y bueno, dentro de todo eso, ¿cuál es el rol de la madera? Del roble, que también estos últimos 15 años, yo diría, ha pasado de ser el gran amigo de los periodistas a el gran enemigo de los periodistas. Y entre todas esas tendencias hay que defender, hay que predicar, es como ser apóstol, e ir y defender, y no simplemente por un uso de la madera. Si al final del día, la crítica que se hace a un vino cuando hay madera, no es porque la madera esté, es porque la madera se usó mal. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Y el título lo refleja bastante bien, porque al final del día, una barrica, un fudre, una duela, un chip, no es el producto final, es una herramienta. Como un martillo, como una gata para cambiar la rueda de ayer. En fin, así que vamos a partir un poquito con eso e intentar transmitirles cosas desde lo básico hasta cómo se puede llegar a elegir una de estas herramientas. Bueno, simple, ¿qué es Ciudad Moró? Pionero desde 1838. Ese fue el año de creación de la tonería. O sea, hay un poquito de experiencia, de vivencia,
de errores, aprendizaje. Y yo cuando llegué a Segan Moreau había una repartición, de hecho los alternativos no estaban en el 2006, y hoy en día ocupan el 10% de la facturación. Vamos a hablar en facturación. 75% de la actividad es barricas, 15% grandes contenedores, fudres, tinos, tanto para vino como para coñac, whisky, en fin, espirituoso. Entonces, dentro de toda esta gama, encontrar una respuesta, encontrar la herramienta que sirva para crear el vino, puedo creerlo y soy consciente que es complejo y complicado. Es un poco donde estamos en el mundo. Principalmente yo creo que en la historia de Segan Moreau siempre fue, en el ADN está la investigación y desarrollo, muy cercano a lo que es la Facultad de Burdeos de Enología, Dijon, Adelaida, mucho trabajo, entender las cosas, por qué, las moléculas, en fin. Y luego de eso también es poner un pie en la tierra. Se quiso ir a Estados Unidos, pero no vendiendo barricas desde Francia a Estados Unidos. Nos implantamos en Estados Unidos. En Borgoña, también. Del 94 que estamos con tonelería en Borgoña. Por tanto, saber hacer para Pinot Chardonnay está. Lo que pasa es que siempre es una tonelería más relacionada con Burdeos, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc. Pero bueno, Australia es más una agencia comercial y en el mundo tenemos la suerte y la honra de tener más de 4.500. Personalmente he viajado hasta India, pasando por el Líbano, Israel, Jordania, Chipre, Turquía, Marruecos, República Checa, y soy uno. Después hay un grupo de colegas que somos unos 20 comerciales en el mundo y que recorremos el mundo, las zonas de ron, las zonas de whisky, las zonas de vino, en fin. La idea es estar donde hay un pie de viña, tenemos que estar. En fin, partiendo al tema, el roble. Son cosas básicas, yo creo que la mayoría conocemos, ¿no? Dos grandes zonas, Estados Unidos y Europa. Y dentro de Europa tenemos una categoría ya aparte, que es el roble francés. No es que sea mejor, ojo, es simplemente que hay una especificidad, se trabajó de forma distinta, pero en toda Europa hay producción de barrica, o en casi todo. Pero ¿qué hace diferente el roble francés a los otros masivos forestales? Vamos a hablar un poco de historia. Luis XIV, uno de esos ministros que tenía Colbert, instauró un sistema silvícola que se llama la haute fuite. ¿Qué consiste esto? En un inicio, Colbert no pensó en las barricas de ustedes, ¿eh? Eso lo tengo claro. Necesitaba madera estructural, muy recta, construcción de barcos, guerra contra Inglaterra, tenía que construir castillos. Por tanto, la haute fuite se trata de una intervención del hombre a largo plazo. Y vamos a hablar de largo plazo de muchas generaciones. Cuando muchos toneleros hablamos y decimos, no, son maderas de 200 años. ¿Verdad? Pero no es tan así. ¿Okay? La fase va a pasar de acuerdo a el tiempo, los años, no son meses, son años, y vamos a ir identificando los árboles que ellos piensan que van a ser los mejores de acuerdo a este sistema silvícola. No pensando en el grano fino, ni en el extra fino, ni en el agitanino, no. Es la estructura del árbol. Por tanto, el saber hacer del hombre y la transmisión de generación en generación es muy importante. Es una transmisión de testimonio. Y ahí llegamos, que vamos cortando árboles, limpiando un poco, hasta llegar a una parcela terminal con alrededor de 80 a 100 árboles.
sabiendo que en un inicio había alrededor de 50 millones de semillas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque estamos acostumbrados a ver una barrica que llega a la bodega y para tener eso han pasado muchos años. Para hacer un poco más caricatural la cosa, hay dos tendencias: grano fino, grano grueso. Grano fino, vamos a hablar de roble Cecil, aporte aromático, aporte dulzor, estructura más noble. Pedunculado se asocia más a las barricas que se usan para coñac, grano grueso, y que te va a aportar más tanino y va a ayudar el color. Pero en fin, en el roble americano no hablamos de grano, por lo menos en nuestra casa. Hasta el día de hoy, como les dije, el ADN de Segamoró, investigación, desarrollo, entender, comprender. Hasta el día de hoy no tenemos claro que hay una correlación entre el grano y el aporte de agitanino o compuestos. Hay tendencias simplemente. Hay más de 14 especies en Estados Unidos y lo limitamos a Quercus alba. Entonces no es tan así. Por tanto, no hablamos de grano. Para entrar un poco en materia de forma gráfica, que son los compuestos básicos que la mayoría de la gente habla, comenta, que tienen un trozo de roble. Si lo separamos entre las especies principales, Cecil, pedunculado, Quercus alba, las diferencias son claras y ustedes ya las conocen. Pero como habían también estudiantes, me pareció interesante tomar esa base también. Está claro, lo que habíamos dicho ya hace un rato, pedunculado, mucho aporte de agitanino. Un aguardiente cuando está recién destilado, un coñac de doble destilación, ya es aromático. Lo que no busca es aroma, es estructura. Un vino es lo contrario, busca complejidad. Un coñac no gana complejidad con la barrica, va a ganar con el envejecimiento, que esa es otra diferencia. En vino hablamos de crianza, en coñac hablamos de envejecimiento. Y el roble americano, bueno, tiene lo suyo. No es ni mejor ni peor. Volvemos a la noción de herramienta. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo? Más aporte aromático, sobre todo de la famosa whisky lactona, el coco, champiñón blanco, en fin. Pero eso sería tan bonito en el papel, que la realidad es completamente distinta. Eso es una muestra de una parcela, de un bosque X que se analizó. Uno de los investigadores que tenemos nosotros, que es Andrei Prida, su tesis de doctorado se basó justamente en esa parte, y él concluyó que hay más similitudes entre dos árboles que están a 200 kilómetros que la misma parcela. ¿Qué quiere decir eso? Que al final no estamos hablando de clones como hablamos nosotros en viticultura. Son individuos únicos con su ADN, su representación. ¿Qué hago yo? Entonces, es un parámetro que se midió, la whisky lactona, bueno, y vemos que hay concentraciones distintas y números de árboles distintos que tienen más o menos de esta concentración. Y también se determinó que una parcela no es pura al 100%, siendo 100% Cecil. ¿A qué voy yo con esto? Cuando hablamos de barricas, hay dos grandes tendencias de selección. Una es el bosque. Allier, que no es un bosque, ojo, es un departamento de Francia. Está el bosque de Troncé, de acuerdo. Allier es un bosque, es un departamento. Vosges, Juppy, Bercé, Roissy, en fin. ¿Es que todos los vinos de Burdeos son Grand Cru? Yo creo que no. Hay muy buenos, hay buenos, no vamos a decir que son malos, hay menos buenos. El bosque es lo mismo. Si decimos Troncé, ojo, en Troncé hay unas parcelas buenísimas, pero hay Troncé que deja mucho que desear.
El grano, ojo, también tiene lo suyo, de forma analítica en grandes masas, o un grano fino, extra fino, va a ser más aromático. Pero hemos encontrado granos medios que tienen niveles de whisky-lactona del nivel de un grano fino, incluso más. Entonces, el principal desafío, no solo nosotros, sino que todos los toneros, es tratar de intentar de ser lo más homogéneo posible para que ustedes puedan confiar en nosotros y decir, sí, yo confío para este Cabernet Franc, este Chardonnay, no sé, confío en esta barrica porque me da consistencia. Yo creo que ya hemos hablado que hay tanta variabilidad, y dentro de toda esa variabilidad que lleguemos la mayoría de los toneros a ofrecer esa consistencia, ha sido un trabajo muy bueno. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? Tenemos una selección, que aquí no entramos en la historia de Colbert, los 200 años, la parcela de Roussi, no. Poesía, no. Vamos a analizar. Icon no es una barrica. Icon es un proceso de selección en el cual se determinó una ecuación con muchos compuestos aromáticos y que en función de la concentración de esos compuestos aromáticos creamos perfiles de barrica. Eso no quiere decir que sea mejor o peor. Lo que buscamos simplemente es que si uno elige un Icon Elegance, el Icon Elegance de este año te va a entregar una cosa, el próximo año van a haber unas tendencias de la misma cosa, y el año siguiente la misma cosa, en fin, que sea menos errático, que dé tranquilidad. Blanc también, después está Finesse, después está Synergy, después está el americano también, el mismo proceso. Entonces eso fue un trabajo que se inició a principio del año 2000, y el lanzamiento de la primera barrica lo hicimos en el 2008. O sea, nos llevó mucho más tiempo que ustedes cuando sacan un vino de un año. O sea, para que vayan viendo que no es tan simple. Diferencias básicas también entre el roble europeo, incluyo el europeo y francés y el americano. Esto es porque la composición mecánica del árbol no es igual. El roble americano es un roble mucho más denso, por tanto se puede aserrear. Y tiene, por tanto, un rendimiento de materia prima mucho mejor. Y es por eso que se explica que el precio es más bajo. Es una forma de cómo hoy día la mayoría de las tonerías tienen ese láser, que es para optimizar la materia prima, que es el nervio de la guerra de todos los tonereros. La guerra no está en el comercio, la guerra está en la compra de la materia prima. Yo prefiero estar vendiendo barricas que comprando madera, eso lo tengo claro. Una vez ya visto una parte de lo que es la materia prima de nosotros, que es la selección, ya sea por grano, por Icon, hay otra etapa fundamental de cómo llegamos al resultado final de una barrica, que es, una vez más vamos a hablar de forma distinta, la maduración. No vendemos leña. La leña se seca para calentar. La madera para barrica se madura, se afina. Y aquí también tenemos particularidades, porque les puedo hacer una pregunta y la respuesta ya la conozco, pero ustedes lo están vendimiando todos los años en la misma fecha. Seguro. Entonces, cuando yo digo, no, yo 24 meses, 36 meses, pero si tienes un año que tiene una... Nosotros estamos basados en coñac. Y la pluviometría de coñac en años sobrepasa los 1100 milímetros. Y hay años que tenemos 750. Entonces, ¿cómo podemos decir que 24 meses va a estar óptimo? En realidad, el tiempo que uno da es una regla mecánica.
Porque cuando la madera se corta, llega a la tonería, se transforma en tabla, que no es una duela, en tabla, está alrededor de 65-70% de humedad. Para hacer una barrica, la madera tiene que estar entre 14 y 17% de humedad. Entonces, la barrica es un producto milenario que vino a reemplazar la ánfora. La ánfora se quebraba, los galos crearon la barrica, podían transportar el líquido y no se quebraba. Bueno, si se caía de muy alto sí, pero por lo general la otra se caía de un poquito y se quebraba. Entonces, para poder elaborar eso, ellos sabían que tenían que dejar un tiempo pasar para que la madera estuviera en condiciones de, mecánicamente, formarse. Que nosotros, los toneleros, hoy en día pensemos en los gitaninos, el desarrollo de aroma, esa es otra película, que eso viene de los años 70. Antes de eso, esto no existía. Todo esto no existía. Habían barricas, siempre se crió vino, siempre se tostó. Pero se tostaba porque se daba la forma. Pero el tostado medio no existía. El medio más tampoco existía. El medio largo tampoco existía. Y eso fue una crisis que hubo en el coñac en los años 70, que Segán Moreau estaba a punto de quebrar. Y la gente que estaba en el directorio de esa época dijo, no, hay salida. Nosotros sabemos hacer barrica, pero de vino conocemos poco porque estamos en la región de Coñac. Pero a 115 kilómetros está Burdeos y está la Facultad de Enología. Queremos entender un poco más. Y ahí se hizo un trabajo muy interesante que fue el nacimiento del tostado enológico que hoy en día todos los toneleros usan. Y la creación del bucinage. Y entonces ahí se quiso explicar qué pasa si el parámetro, temperatura, tiempo, yo los cambio, qué pasa en el resultado del vino. Fue una idea, simplemente. Y sobre todo viniendo de coñac, que el coñac de la barrica es un tostado fuertísimo, las barricas están negras. Y se llegó al resultado de que una vez las barricas se pusieron en cierto chateau, al año siguiente se fue a catar, el M te da unas cosas, el M más te da otras cosas, el ligero te da otras cosas y el fuerte otras cosas. Y ahí empezó todo. O sea, 40 años es relativamente nuevo. Entonces ya tenemos la parte selección de madera, lo que es la maduración del roble, y ahora, bueno, esa es la materia prima, pero ¿qué hacemos ahora? Modelo de barrica. Vamos a empezar a hablar más a complejizar más las cosas. 225, 21, 22 milímetros, ¿qué es mejor, qué es peor, por qué? 228, 3 litros más, sí, pero la forma es distinta. 300, 400 litros, 500 litros. ¿Y por qué no hacemos 600 litros también, pero con duela más gruesa? 34, 42 milímetros. Para simplificar la cosa, ¿ah? Ese es el coñac, que tiene otros modelos, Bourbon también. Tostado. Bueno, tostado para vino blanco, vino tinto. Es que vamos a hacer la forma de Borgoña, forma de Burdeos. Destilado, usamos o no usamos placa. ¿Qué pasa con el tostado? A medida que yo voy a tostar más o menos, hay una cierta cantidad de compuestos conocidos por todos que se van a desarrollar, los vamos a crear, degradar. En fin, ya tenemos la cantidad de barricas que hay. Vamos a compliquemos un poco más la cosa, creemos tostados. Y cada uno de los toneros tiene el suyo. El tostado M, que al final no es como decir 13,5 grados. Es M para mí es M esto, para ti M esto otro. Y ustedes están en el medio del todo. Bueno, ¿qué es lo que es M en realidad? En nuestro caso,
tampoco, no es que sea mejor ni peor. En nuestro caso, simplemente, separamos los tostados en blancos y tintos. ¿Qué aporta cada uno? Un gráfico bastante simple, ¿ah? Siempre hablando de la sensación que uno encuentra, más tostado, más especie, o bien vainilla, dulzor, suavidad que se puede entregar. Todo lo que está con ML son tostados más tipo Borgoña. Borgoña es una región en la cual un Pinot Noir es delicado. Chardonnay, lo que quiero es la pureza de un Chardonnay. Por tanto, maderas tienen que ser delicadas. Pero ¿qué pasaba históricamente en esa zona en Borgoña? Que las barricas que venían, que se producían, venían de los bosques aledaños y que por lo general tenían más grano medio. Ellos, de forma empírica, crearon una barrica, 228 litros, con tostados más largos. ¿Por qué es más largo? Voy a degradar ese legitanino. Hoy en día se sabe, pero antes no se sabía. Los 3 litros más, no es porque tenga 3 litros más, es la forma de la barrica también. Es más bajita, más gordita, por lo tanto es una barrica que trabaja más en reducción que en oxidación. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera como objetivo, puede elegir una u otra. Los tostados M más son más de estilo Burdeos. Burdeos, Cabernet Sauvignon, Franc, Merlot, Petit Verdot, un poquito Carmener, se lo mandaron todo para Chile. Y entonces son variedades que tienen una estructura y una potencia distinta. El Cabernet necesita oxígeno. Una barrica más larga, cuando cae en depresión el vino, hay un contacto con el oxígeno más importante, por lo tanto el vino evoluciona de forma distinta. Y si tiene tostado, bueno, no pasa nada. Esa es la gama de los vinos tintos, que en realidad son las mismas combinaciones de tostados, pero a concentraciones distintas en lo que va a encontrar uno en el vino, pero se agregan 2 tostados. El fuerte y el MO, es decir, 2 extremos. El MO es un tostado muy ligero. Por tanto, para trabajar ese tipo de tostado tenemos que tener vinos con muy buena concentración, que no tengan taninos verdes, que no tenga agresividad, astringencia, porque también va a aportar mucha estructura. Eso es una parte, los tostados. Pero las combinaciones 7 para blanco o 9 para tinto. Estos son ya cómo yo plasmo mis modelos en blancos, de acuerdo a lo que yo busco como intensidad de madera y el volumen que busco en boca. Y ahí podemos pasar de una barrica Frechot. Esto vamos a hablar de madera simplemente, que la cual una barrica que tiene roble francés y los fondos de acacia. Y al otro extremo encontramos el roble americano, que aún sigue habiendo chardonnay en roble americano, en todo el mundo. Tinto. Tinto aguanta más. Por tanto, vamos a encontrar más modelos, de acuerdo a lo que nosotros querramos. Y una vez más, no porque yo use la barrica americano crianza es porque va a ser un vino malo. No, yo necesito ese vino porque tengo un perfil preciso, quiero más coco, quiero una boca más rústica, porque es la identidad de mi vino. Pero no solamente se limita a barrica, porque ya, por ejemplo, si hablamos de barrica, nosotros tenemos más de 70 combinaciones para poder intentar acercarnos al objetivo y cumplir el objetivo de ustedes. Pero no es el único medio, porque también están los grandes contenedores. Grandes contenedores, podemos decir que hay una tendencia, sí, que se usa más, sí, también. En la crianza en food FNF, sí. Pero, una vez más, la pregunta del millón es ¿cuál es el objetivo? ¿Y cuáles son los medios? ¿Con cuánto yo cuento? ¿A cuántos años yo voy? ¿En qué mercado quiero vender? ¿Cómo es mi materia prima? ¿Y cuánto tiempo tengo?
En Grandes Contenedores tenemos un taller que está dedicado a eso desde, bueno, siempre. No son los toneros de barrica que se van a hacer los fudres, es un departamento aparte. Hoy en día el parque de madera que tenemos, que tampoco les puedo hablar mucho, son 6.000 metros cúbicos de madera. Las únicas personas que tienen un parque más grande para fudre son los madereros, porque una de las particularidades de nosotros es que compramos la madera y la maduramos nosotros. Y aquí también hay varias cosas que son interesantes, porque el formato te va a entregar cosas distintas y la técnica de ensamblado también. ¿Para qué me puede servir un gran contenedor? Si hablamos de tinas, vinificación, crianza, ser más versátil, poder instalar equipos diferentes, frío, puertas a ras de fondo bajo. Después podemos, bueno, aquí hay algunas imágenes: Roda, Marqués de Vargas, Piriquá Salmón, anteriormente estaba Bocastel, en fin. Entonces hay un juego enorme para eso. Y el cálculo, en realidad, en los grandes contenedores también se ve a muy largo plazo. No estamos hablando de una barrica que va a durar. Hay vinos que son 100% barrica nueva y a los 12 meses tengo clientes que las cambian. En grandes contenedores uno piensa mínimo 5, 10, 15 años, lo voy a guardar. Entonces el cálculo es distinto y el objetivo es otro, por supuesto. Pero bueno, ya teniendo todo eso, ¿qué pasa con todo esto? Y ahí es donde vamos a entrar, bueno, la madera en qué ayuda, que puede ayudar, como también si la elegimos mal, si la usamos mal, podemos tener un resultado que no era el deseado. Por tanto, se van a modificar compuestos, ¿sí? El vino va a cambiar, para mejor o para peor. ¿Ah? Yo no quería tanto aroma, compré un roble americano, bueno, ya está. Yo no quería tanta estructura, bueno, pues si compraste plano medio y tostado ligero, la tienes. Y es cuando yo vuelvo a la frase, juntos aprendemos más, es que hay que darse tiempo. La crianza no es que sea la base de un vino. La base de un vino siempre está en el viñedo, lo que nosotros interpretemos, cómo se elabore. Pero el paso entre un buen vino y un gran vino pasa por esa interpretación y esa crianza, de qué herramienta vamos a elegir. Por eso es importante. O sea, hay una difusión de compuestos de la madera, positivo o menos positivo, pero siempre va a haber. Y es a nosotros interpretar cómo eso, qué herramienta te recomiendo para que lo hagas. Se habla mucho del oxígeno, ¿eh? El oxígeno, que es lo más barato y que puede ser muy benéfico para un vino. También hay técnicas ya bien desarrolladas, como los micro oxigenadores, que trabajan muy bien. Es un tema bastante conocido. Pero cuando hablamos de barrica o de madera, el aporte no es tan calculado como cuando uno usa este tipo de aparato, que yo estoy a favor de ese tipo de aparatos también, ¿no? Es tecnología que es necesaria. En las 4 primeras semanas, cuando uno llena una barrica, y especialmente cuando la barrica no ha sido hidratada, siempre está en esta zona del shock oxidativo. Ustedes lo ven claramente porque el CO2 baja en picada. La barrica cae y ahí hay sensaciones distintas. En esa parte, dependiendo cómo ha sido la hidratación y el llenado de la barrica también, si fue sin o con, o rápido o no, puede ser a la semana, a la segunda, tercera o la cuarta, pero es ahí donde se va a aportar más o menos 10 miligramos litro. Sabiendo que también el hecho de que la madera sea un material poroso, 65% aire, de eso, un porcentaje importante de ese oxígeno, el líquido va a penetrar y va a llenar ese espacio vacío. Por lo tanto, también en el tiempo va a ir ganando permeabilidad. Es decir, que en los 12 meses o 10 meses que siguen, yo voy a aportar el equivalente de los mismos 10 miligramos litro en ese periodo de tiempo. Lo mismo que aporté
en 4 semanas o en 2 semanas. Por eso hay que estar muy atento en ese periodo. Ustedes lo sé que lo hacen. Pero aquí hay una diferencia en esta zona que lo hablamos esta semana. Todo esto se basó en trabajo en Europa y, claro, viticultura tradicional. Yo voy a vendimiar verano pasando al otoño. Hago maloláctica octubre, noviembre, ya estoy en otoño, baja la temperatura, estoy en invierno, los vinos están fríos. En Borgoña, por ejemplo, llenan las barricas y si el Pinot hizo la maloláctica en octubre, bien, en diciembre, bien, y en mayo del próximo año, bien también, porque es una forma de criar distinta. Tienen bodegas que son súper frías, húmedas, ¿ah? Y siempre la barrica está llena. Siempre lleno, siempre lleno, siempre lleno y con lías. Entonces, por eso muchas veces cuando yo he tenido gente en Borgoña y catan los vinos en Borgoña, quiero el mismo modelo barrica, ojo, el mismo te lo voy a mirar, pero el resultado, porque son cosas distintas, es un ambiente muy distinto. Pero aquí, ustedes vendimian en invierno. Y hoy día en invierno, el día más frío que he tenido yo estas 2 semanas, está con 21 grados. ¿Ah? Y en la zona de llenado de barrica, ustedes están en verano. O sea, es de primavera a verano. Entonces, tiene que cambiar esa escuela. Hay que interpretarla de forma distinta. Y fue algo que cada vez que vengo y compartimos con Samuel, con Flavia y visitamos a los clientes, yo aprendo más que ustedes, o sea, porque yo estoy como loco acá, catamos los vinos y nos divertimos y encontramos cosas, queremos mejorar, y están estas cosas que no se hablan. Ojo, sí, ya granos finos, ya perfecto, ML, ya. Pero el ciclo de ustedes es completamente distinto. Entonces tenemos que aprender a criar vinos con ustedes, ¿no? En el sur es más fácil, posiblemente, o sea, más conocido, no más fácil, más conocido porque tiene la misma cinética que Europa. Entra en invierno, pero acá no. Entonces esa parte, ojo, sí hay aporte de oxígeno, pero también hay temperatura que es distinta. La sala de barrica, las condiciones, humedad y temperatura, súper importante. Súper importante. Antes de comprar, no sé, una barrica de 1000, 2000, 3000, no sé, es que tengo las condiciones en mi sala para mantenerlo, sacarle provecho a esa inversión, a esa herramienta. Eso es lo importante. Para que veamos un poco de forma gráfica, las cifras no son exactas al 100%, pero es simplemente para que ustedes se hagan una idea qué pasa cuando hablamos de volumen de barrica, de tamaño de barrica. Una barrica pequeña siempre va a aportar más oxígeno en función del volumen que tiene. Pero cuando ya vamos bajando, o sea, subiendo volumen, ese aporte va a ser inferior. Por tanto, cuando hablamos de diferentes tamaños de barrica, también va a ser una pregunta interesante al momento de elegir una barrica, o un foudre, o un demi-nuit. ¿Qué quiero yo? Es que... Dale. Porque, ¿qué pasa? Aparte del oxígeno, también se extraen compuestos. ¿Ah? Y esos compuestos también se van a extraer de forma mayor o menor en función del tamaño. Si aumento el tamaño, hay menos oxígeno y menos compuestos también. En el vino, ojo. La extracción un poco también tiene la misma gráfica. Pero también hay otro aspecto. No siempre hablamos de barrica nueva. No siempre la barrica nueva es la mejor herramienta para un vino. La barrica de un uso, 2 usos, 3 usos pueden responder perfectamente a un objetivo que la bodega tenga, ya sea enológico o económico, que es algo que tampoco se habla mucho, ¿no? Tenemos que hablar de esto. Estamos todos aquí para hacer negocio, ¿no? Si ustedes ganan plata, posiblemente yo ganaré, no sé. Pero también hay cosas que son ya más palpables. Y aquí vamos a hablar más de interpretación, de cómo ustedes vieron el año, de cómo esa uva está, más concentración, menos concentración. Entonces, eso también es un parámetro interesante para elegir una barrica. Yo si tengo un vino que es ligero,
y yo le pongo una barrica de 225 litros, ¿ah?, con grano medio y tostado ligero, me cargo el vino. La elección ha sido errónea, fallamos. Y yo el primero, porque no fui capaz de decirte, no, no compres eso. Yo te tengo que decir. Y ustedes tienen que aceptar y escuchar. Porque si nosotros intentamos decirle a ustedes, oye, te estoy recomendando esto, no es porque yo quiera ganar un año. Yo quiero ganar, como lo ha hecho desde 1838 Sega Moró, fidelidad. Quiero estar ahí el próximo, los 5, 10, 15, me quiero jubilar y el que venga te siga vendiendo barrica. Ese es el objetivo de nosotros. Por tanto, también, de acuerdo a esa concentración, hay modelos que son más aptos y para todos los bolsillos, vamos a decir, y tostados distintos, y puedes tener tiempos de crianza más o menos largos. En fin, es una pregunta interesante conocer, y eso es lo que ustedes hacen cada año. Lo sorprendente es que hay bodegas de la viticultura tradicional que se demoraron décadas. ¿Ah? Y aquí hay veces en que el primer año que tienes un vino que estás súper contento de la calidad que hay, la concentración que hay, y pones una barrica y el resultado igual es bueno. Entonces va todo más rápido. Es suerte, no lo sé, pero no nos acostumbremos tanto a eso. Y como siempre digo yo, no cuestionemos las cosas cuando hay un error, cuestionemos las cosas cuando esté funcionando. ¿Por qué está funcionando? ¿Qué hice bien? ¿Qué haré el próximo año? ¿Es que lo repito? ¿Ah? ¿O puedo modificar algo? ¿Qué pasa si yo cambio un poco el tostado? O el grano, o el modelo. Es el momento porque la base ya está. Tienen base que es buena. La madurez también. La sensación de madurez. Si es un vino con carácter vegetal, se tiende a privilegiar más los tostados. Aquí también hago una parte, porque creo que hay dos escuelas. La escuela de Burdeos, históricamente, siempre habló más de cuando el vino estaba con una falta de madurez, aparte que chaptalizaban, pero tendrían a usar tostados más fuertes, medios más, fondos tostados, un poco americano, pero sin decirlo, porque de Burdeos, ¿no? Pero también hay otra escuela también que es relativamente nueva y que eso se desarrolló también con el uso de los chips y la microoxigenación. Es curioso que aprendamos también de ese tipo de productos, que no tiene nada que envidiarle y no tenemos por qué tener vergüenza si usamos un chip. El vino lo merece, es lo que merita y es la herramienta que se adecua a mi objetivo. Si le tengo que poner un microoxigenador, le pongo un microoxigenador y ya está. Pero también si tú usas el oxígeno y madera rica en whisky lactona, que te va a aportar dulzor, ese vegetal también va a cambiar, va a evolucionar sin enmascarar con aromas de tostado. Entonces, hoy en día, eso que gráficamente se muestra así, aumenta el tostado, está bien, pero también tienes la otra escuela. Y algo más técnico también que se habla mucho del redox, que es lo que hay, la capacidad del vino a aceptar más o menos, en fin. Lo voy a simplificar un poco más, quizás un poco, mucho, pero bueno, aquí voy a hablar más si un vino de tendencia más a la reducción o hacia más sensible a la oxidación, ¿ah? Que también es un parámetro importante al momento de elegir una barrica. Tú puedes hacer cosas que en un extremo no lo puedes hacer en la otra. Puedes usar modelos que son más aptos cuando estás en un tipo oxidativo. Usas tostados más ligeros. ¿Ah? El reductivo, el tamaño de barrica, puede jugar un rol. Y la barrica vieja puede jugar un rol aún más, entre comillas, negativo. Porque cuando hablamos de permeabilidad, una barrica de 2 finos, que evidentemente vas a tener un respeto, que todos decimos acá, respeto de fruta, sí, hay menos interferencia, pero también hay compuestos que durante esos años esa barrica captó. Y se demostró en un trabajo que se hizo en la facultad y en el departamento interno que
hay compuestos de oxidación, a veces que están más presentes en una barrica vieja que en una nueva. Y eso es lo que nosotros lo llamamos como la memoria de la barrica. Y que si pensamos un poquito y lo vemos, ¿qué pasa con el coñac? Cuando en el coñac se busca el rancio. Ese rancio no te lo da una barrica nueva, te lo da una barrica seminueva de 30 años, ¿ah? Y que te aporta eso. Por tanto, la barrica sí tiene una memoria. Y esa memoria, de acuerdo a lo que hayas tenido tú, a ese cuidado que le diste a esa barrica, ojo que te lo puede transmitir al vino siguiente. Y claro, eran conceptos que hace 5 o 6 años atrás nos hablaban, porque no sabíamos, no lo conocíamos. Pero sin embargo hablamos de respeto de fruta, sí, más fruta. Pero una barrica vieja te puede también transmitir aromas de oxidación y sobre todo sequedad en boca. Por eso es muy importante la limpieza, el mantenimiento, tener equipos en condiciones y sobre todo cuestionar al que te vende los equipos. Dame un protocolo que se adapte a mi realidad, no el protocolo que lo hiciste con el Chateau no sé cuánto. Esta es mi realidad, esta es mi temperatura, esta es mi agua, esta es mi energía que tengo. Hazme un protocolo. Y ahí tienen que estar ustedes firmes. Entonces, bueno, llegando ya casi al final, ¿cuándo llenamos la barrica? También, gran pregunta, porque es que yo hago maloláctica en barrica. En el caso de los blancos, que yo fermento en barrica. ¿Sí? ¿Por qué no? Es una práctica bastante usada, pero tiene sus beneficios y sus desventajas, vamos a decir. ¿Ah? En lo cual tienes un aumento del tiempo de contacto, tienes condiciones también de la madera en sí, te va a permitir mantener una temperatura, ¿no? Vas a tener un medio más protegido por la lía, vas a ganar volumen en grasa, sí, es que eso es necesario, de acuerdo a tu objetivo. Quiero un vino que sea más delicado, más filoso, más ácido, por lo tanto, ojo, no trabajes tanto con la lía. Bueno, ¿y cuáles son los inconvenientes de eso? Bueno, posiblemente que, ojo, hay que seguir una a una. Cada barrica es un mundo. En un depósito más grande, el vino es todo igual, está homogéneo, más fácil pilotear. Acá hay que ser más exhaustivo y van a haber heterogeneidades entre una y otra. A una hay que terminar. ¿Qué hago con el vino ahora? ¿Cómo lo mantengo? ¿Es que lo puedo mezclar? No, porque la otra no terminaba. Entonces hay que tener esa gimnasia o esa lógica bastante presente. Y anecdóticamente se ensucian más las barricas y queremos tener la barrica siempre limpia porque es la parte que a la gente le gusta mostrar y visitar. Si lo hacemos durante la fermentación, yo creo que es una técnica que a mí personalmente pienso que es buena porque tú arrancas la fermentación, la ayudas con levadura, no sé, arranca bien la temperatura y transmitir, ya tienes un lote más homogéneo. Eso no quita que tengas que seguir barrica por barrica, pero ya el tiempo es más corto. Por tanto, esos inconvenientes en la primera fase los vas a tener un poquito menos presentes. Después, ¡pum!, superficie. Tengo listo todo, incluso hice la maloláctica porque tenía una acidez muy alta, ¿no? Pero tengo el vino terminado, lo meto en barrica, me olvido. Pero aquí, ojo, ese impacto de madera puede ser desequilibrado porque a lo mejor no tuvimos esa lectura de haber adaptado un tostado, un tamaño de la barrica, o posiblemente haber guardado un poco de lía. ¿Ah? Entonces, hay riesgos de tanto oxidación, pérdida de fruta, frescor. Entonces, no sé, es una práctica que personalmente a mí me convence menos. En los tintos, la famosa maloláctica en barrica. Puede ser, es una técnica muy usada, pero también tiene esa heterogeneidad de la cinética. Va a ser también 225, 300, 400 litros única. ¿Podemos inocular? Sí, podemos hacerlo y se hace, pero igual eso va a velocidades distintas. O sea, ahí ya te cambia un poco la gimnasia. Entonces, claro, la que terminó,
¿qué hago en ella? La tengo que proteger. Confusión, hay más etapas, hay más riesgos, hay más puntos críticos que estar vigilando. Llenado después de barricas, ¿sí? Y es lo que la mayoría de hoy en día los clientes están yendo hacia eso. Vinificar en volúmenes grandes, hacer la maloláctica, llenar enseguida, proteger el vino e irse de vacaciones de Navidad tranquilo. Ese es lo ideal. En fin, lo último, bueno, llenado tardío también. Creo que siempre, mientras antes el vino esté en contacto con madera, sea el trozo que sea, si es chip, si es duela, si es block, barrica, es mejor porque tu vino va a estar en condiciones de aceptar más cosas. Cuando llenamos barrica tarde, el vino ya está estabilizado, tranquilo, y le meten un chute de agitanino, de aroma, y hay un desequilibrio. Entonces, que para mí, al final, todo el trabajo que te diste durante un año en el viñedo, interpretar, determinar la fecha de cosecha exacta porque encontraste el punto preciso del acuerdo, lo que tú querías, y después la llenaste 4 meses, 5 meses, 7 meses después la barrica, y la barrica te hizo lo que no tenía que hacer con tu vino, perdiste todo el trabajo. Se perdió. Entonces eso, espero haberles dado algunas pistas. Es más complejo que eso, no es tan simple. Cuestiones, preguntas, las que quieran. Repito, siempre un placer estar acá, me encanta venir. La relación que tenemos con Trianon es fantástica, hay una comunicación que es casi semanal, diría yo, por temas técnicos, logísticos, adaptación, novedades. Entonces, tanto Samuel, Flavia, yo mismo, hay su disposición, y cuando vengan a Francia están cordialmente invitados a la tonería. Eso. Obrigado. Bom, muito obrigado, Rodrigo. Desculpa, Rodrigo, temos uma pergunta. Temos o microfone, William? Don Rodrigo, congratulaciones, muy bien ahí la presentación. Yo tengo 2 preguntas chicas pero muy incidentes. Recién yo anduve en California y me llamó la atención el volumen de barricas americanas, de roble americano que utilizan allá. Quizás 60%, no sé, tú sabrás mejor que yo el volumen, pero ¿y por qué acá se ve, en especial en Latinoamérica, se ve casi que como una necesidad de utilizar solamente el francés, o sea? Y la otra, ¿cómo ves la tendencia de disminución del uso de madera en los vinos? Quisiera saber cuál es su visión sobre eso. Bueno, la última pregunta la veo mal, porque voy a vender menos. No, siendo serio, a ver, es normal que en Estados Unidos se ocupe más roble americano porque era la base que tenían siempre. ¿Ah? Lo que pasa es que, al principio lo dije, no es ni mejor ni peor. Es toda una cuestión de estilos y de objetivos. Si yo quiero un vino fresco, vertical, el roble americano no me lo va a dar. Ahora, si yo quiero un vino con mucho dulzor, complejidad, un poco rústico en boca, eso me lo va a dar el americano también. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión de historia, de acercamiento. Es un poco porque en Cognac se usa también el roble del bosque de Limousin, porque geográficamente es lo que estaba más cerca, que después en el tiempo se confirmó que era lo mejor para ese objetivo, para ese producto. Eso es el azar que hace que las cosas funcionen. Entonces yo creo que esa es la respuesta.
Es simplemente un estilo de vino, un estilo de objetivo, una respuesta a un objetivo particular que hay, y era la materia prima que tenían en ese entonces. Pero no obstante, el primer mercado para los toneros franceses es Estados Unidos. Entonces, quizás hay un tema también económico, como lo mostré acá. O sea, si Estados Unidos es un mercado que hasta ahora, incluso, sigue gustando los vinos concentrados, los vinos con madera, mucha vainilla, que el chocolate, el coco, en fin. Entonces, sí, usamos poco roble americano quizás en Sudamérica, cada vez menos. Yo creo que es una pena, porque es una buena herramienta en ciertos casos, pero hay otra variable que se agregó hace unos 15 años ya, que son los periodistas. Entonces ellos tienen un gusto, yo los respeto mucho, pero creo que también hay un abuso de no usen esto porque. Yo tengo casos concretos de clientes que yo trabajando hace muchos años y que hay confianza, que ya no digo que somos amigos, porque yo creo que siempre tiene que haber no una barrera, pero un límite, una frontera. Y es que, claro, te dicen, estoy haciendo cada vez más caso al periodista, cada vez tengo mayores puntos, pero cada vez vendo menos. Y estoy preocupado. Entonces, ahí es que el roble americano puede ser interesante, es que un chip con mucha vainilla puede ser interesante. Entonces, hay herramientas. Entonces, sí, hay una tendencia a irse al roble americano acá en Sudamérica. En Chile se usaba mucho, por ejemplo, para el Carmener. ¿Por qué? Porque el Carmener, cuando no sabíamos que era Carmener, que pensábamos que era Merlot, un año estaba bueno y otro año estaba más vegetal. Y por lo general estaba más vegetal que bueno. Esa es la verdad. Por tanto, ese roble americano que te aportaba dulzor, que te aportaba oxígeno también, te lo hacía un poquito más amable y más comercial, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora eso no gusta tanto, pero hay vinos que han sido best-seller en Chile. Hay un ejemplo clarísimo, Santa Ema, Merlot Santa Ema. Tú cambias un parámetro de ese Merlot y no venden más. Tiene un público cautivo. Entonces, cuando también yo estoy con un cliente, yo cato con ese cliente, quizá a mí el vino no me gusta tanto, pero el cliente me dice, bueno, estoy vendiendo como loco, yo me quedo callado. No cambies nada y sigue tu camino. Y si el cliente me dice, no, que quiero cambiar, sí, pero ¿estás seguro que quieres cambiar si acá estás vendiendo? Yo podría haber dicho, ¿quieres cambiar? Bueno, yo cambiemos, busquemos. Pero no puedo, no podemos. Entonces eso, no sé si respondí un poco a la pregunta, pero a las preguntas. Y al final, yo creo que todo es una cuestión de equilibrio. Lo que buscan cada uno de ustedes que están acá. De ese famoso equilibrio. Desde que el momento que plantan la viña, cuántos pies por hectárea, ¿ah? Es decir, qué densidad, la exposición, riego, qué tipo de poda, cómo conduzco el viñedo, cuándo vendimos. Siempre buscando esa noción de equilibrio, después versión tanino antociano, en fin, todo lo que ustedes conocen mucho mejor que yo. Y es ahí que ese equilibrio tiene que llegar también a la madera. Quizás se abusó de la madera. Lo más probable es que sí. Hay vinos que no necesitaban barrica, especialmente los blancos. Hay unos blancos que al final en las contraetiquetas fermentaban barrica. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Es parte de una categoría de vino? ¿Es mejor que esté fermentado en barrica que en inox? ¿No? Entonces también eso fue un abuso, pero el abuso no fue de la barrica, el abuso fue del que decidió y el que vendió. Y ahí los periodistas tienen que cambiar un poco y tirar la oreja al vendedor y al comprador, pero no al producto en sí. La barrica es uno de los productos más nobles que existe en el mundo. Hay años para hacer una, hay expertise para hacer una barrica, hay tonelería, hay tostado, interpretación. Eso es lo mismo. Es una pena que se compren menos, sí. Bom, posso falar em português? Pode.
São duas perguntas bem rapidinho. Uma, eu tive a oportunidade de conhecer na Toscana, na Itália, o processo do Montalcino, né? do Brunello de Montalcino. E vi que eles tinham uma especificação de barrica. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: eu vi em uma das adegas, uma das maiores, que eles associavam na barrica o aço inox, o carvalho, o roble, e dentro da barrica tinha muitos elementos de identificação de temperatura, acidez, por um processo de tecnologia. A minha pergunta para ti, considerando o que o senhor falou sobre o cuidado daquilo que eu quero antes de pôr dentro de uma barrica aquele vinho ali, se eu consigo reequilibrar, uma vez que eu já coloquei na barrica o vinho, considerando a tecnologia embarcada dentro de uma barrica. Deu para entender a pergunta? E a segunda pergunta, só para fechar também, você que está rodando aqui, por exemplo, no Brasil ou em outros países, existe alguma madeira que se poderia considerar também interessante, não para substituir, mas para somar ao carvalho? A ver, la bodega es Sancheto. A ver, es una técnica que sí se realiza. De hecho, en Burdeos también hay chateaux que combinan esos dos materiales, es decir, que el tino troncocónico está por sobre un depósito de inox, ¿ok? Que pueden estar conectados, hay técnicas como el mitos, en fin, hay varias cosas. Hoy en día tenemos la capacidad y el conocimiento de equipar una tina troncocónica de roble casi igual que un depósito de inox. ¿Cuáles son las diferencias? Y la gran diferencia, y vamos a decir el inconveniente. El inox es fácil de limpiar, ¿no? Hay poca interferencia. La madera tiene la ventaja de la temperatura. Se puede equipar con un serpentín, se puede equipar con una placa, una vaina para poner una sonda de temperatura, la rejilla para poder hacer los trasiegos, en circuito cerrado, todo. Pero esa limpieza es distinta. Ojo, no es un problema. Es un poco como decíamos, no, es que la barrica, cualquier contenedor que sea poroso, que tenga porosidad, no solo la madera, porque podemos hablar también de el hormigón, cuando no tiene epoxi, que no quiere decir que sea mejor o peor, pero hay más focos posibles de desarrollo de alguna contaminación. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ah? Pero el tiempo de duración, evidentemente el inox va a llevar una ventaja con respecto a la madera, porque la madera se va a ir gastando, se van a ir cerrando poros, y eso va a depender la vida útil del cuidado que uno le dé a esa tina. Personalmente tengo un cliente, tenemos, no es mío, pero en España, que es Bodegas Rodas, en Rioja. Bodegas Rodas tiene un depósito de inox de este tamaño, que un siempre lleno, en caso que quede un poco de vino, ¿eh? Ellos tienen tinas troncocónicas que van desde 4.000 litros hasta 22.000 litros. Y las tinas más viejas de ellos son del 97-98. Están intactas. ¿Por qué? Y aparte de ellos, que es otra particularidad cuando uno trabaja con tinos de madera, es el uso que le da. Si tú la usas solamente en fermentación y la tina va a estar todo un año vacía hasta la próxima vendimia, ojo con dos cosas: las condiciones de la sala, evitar corrientes de aire, mucha luz, buena temperatura, buena higrometría. Perfecto. Una vez tenido eso, no está salvado.
mantenimiento, buen protocolo de limpieza y durante el año mantener. Y en Roda, que yo he catado muchas veces, nunca he encontrado breta. Y es todo madera. Entonces, cuando hablamos de la noción de riesgo de la madera, ese riesgo va más que riesgo, yo diría posibilidades de algo. Pero esa posibilidad que surja esa contaminación no es culpa de la madera, es culpa del dueño de la bodega. Es como un coche. Depende cómo uno lo mantenga, cómo lo use, va a durar más o menos. Entonces, eso es una. Y la otra era Sobre nueva madera. la nueva madera. A ver, más que nueva madera, pues, se han hecho muchos trabajos. Se ha trabajado con roble de Mongolia, de China. Nosotros mismos teníamos un roble que es el roble del Cáucaso, que algunos de acá también han usado, que lamentablemente por problemas geopolíticos no tenemos más acceso a esa madera. Teníamos de hecho un taller vendido en esa zona, en Krasnodar, y bueno, no tenemos más esa madera. Entonces sí hay madera, está la acacia, cerezo, castaño, pero volviendo a la primera reflexión que dije, bueno, aquí en Brasil tienen mucha experiencia ustedes me podrían enseñar más a mí, porque tienen una cantidad de madera que usan en cachaza que es enorme. Es que eso es viable para el vino, esa es otra cosa y esa es una experiencia que ustedes la tienen que hacer. Pero no sé, en el caso particular de nosotros, hemos trabajado con roble de Mongolia, con roble español, el Quercus pirenaica, pero a modo de experimentación. Los resultados no es que hayan sido malos. En particular, por ejemplo, el roble español, por eso es interesante esa primera imagen de la gestión silvícola. En España no hubo gestión silvícola de esos masivos forestales. Entonces los arbolitos que hay, el rendimiento de materia prima, hacer una duela es un rompecabezas. Entonces es complicado, es más que nada. Yo tengo clientes que hacen vino 100%, pero no las hacemos nosotros las barricas, la hace una tonería española, pero es anecdótico la cantidad de barricas que puedes hacer de ese roble. Después, en el caso del roble de Mongolia, en catas lo que encontramos no es que era poco interesante, lo que pasa era como trabajar con una barrica mitad roble francés, mitad roble americano, en nuestro caso, en nuestro caso. O sea, después pensamos en la logística, comprar el roble allá, traerlo, secarlo, madurarlo, que esto, que lo otro. Wow. A veces las cosas que ya están hechas, la rueda ya está hecha. Ya en esa rueda que hay, ya hay un sinnúmero de cuartos. Es como una pizza. Tienes un montón de cuartos. Concentremos en esos cuartos y alguno de esos trocitos de pizza te va a gustar. ¿No? En lugar de ir a comprarse una pizza cuadrada, por ejemplo. No, en la pizza redonda ya la puedes partir en cuartos y ahí tienes una queso, la otra tienes con champiñones, la otra tienes, no, en fin. Y en una de esas vas a encontrar tu satisfacción, tu alegría, tu objetivo y ya está. Que eso no implica que te compres la cuadrada, pero bueno, no sé si respondo. Muitas, mas eu perguntei, o Rodrigo vai ficar depois.